En este vídeo voy a explicar cómo se utiliza la tabla de la variable normal, cómo se miran las probabilidades en todos sus casos. La tabla de la variable normal es una tabla que viene en muchos formatos, dependiendo de la precisión que se quiera o como uno lo haya puesto, pero los valores son los mismos. En la parte de la columna de la izquierda, las filas serían tanto la primera unidad como la primera decena, y en las columnas aparecen las centenas. Y ahora iré explicando cómo se utiliza esta tabla. Evidentemente esto es una tabla normal, 0, 1, o sea que solamente te da la probabilidad de un experimento en el que la media sea 0, sabemos que la media es el primer número y la desviación típica es el segundo. Por tanto, solamente se puede mirar esta tabla cuando el experimento pues se sabe que tiene media 0 y desviación típica 1. Y la probabilidad que nos da siempre es la probabilidad de que la variable tome un valor menor que 1 dado. Bueno, ahora voy a explicar qué significa todo eso. Aquí tenemos esto para recordar pues todo lo que acabo de decir. O sea, nosotros siempre vamos a tener la probabilidad de que la variable z, la z es siempre la variable normal, se le llama z, es verdad que se puede poner cualquiera, pero para saber que una variable sigue una distribución normal 0, 1, siempre por defecto se le pone la z. O sea que en cuanto veamos la z ya sabemos que es una normal 0, 1. Y siempre lo que te da sería esta parte sombreada, que es la probabilidad de que z sea menor o igual que un número. Vamos a ver los 5 casos que nos pueden aparecer. Vamos a suponer que nos piden probabilidad de que la variable sea menor que un número a, donde a es un número positivo. Pues bueno, si nosotros nos piden esto, lo único que tenemos que hacer es mirar la tabla y el número que nos salga, esa es la probabilidad. Por ejemplo, vamos a suponer que nos piden la probabilidad de que z sea menor que 2,41. Entonces nosotros iríamos a la tabla, buscaríamos 2,41, el 2,4 en la parte de la izquierda y el 0,1 en la parte superior. Por tanto, el número sería 2,41. Vamos bajando por la columna, vamos yendo a la derecha por la fila y el valor sería el que aparezca aquí. En este caso es 0,9920. Por tanto, tendríamos 0,9920 la probabilidad de que en una variable normal 0,1 su variable sea menor que 2,41. ¿Qué ocurre? Segundo caso, si nos piden la probabilidad de que un número sea menor que a y a es negativo. O sea, nos están pidiendo la probabilidad, si este es a, de toda esta superficie, porque a es negativo. Como es simétrico, sería lo mismo que este otro número. O sea, sería lo mismo que esta superficie. Pero claro, nosotros, la probabilidad que nos da siempre la figura es la de toda la superficie menor que un número. O sea que aquí estaría el menos a. Por ejemplo, si nos pidiesen probabilidad de que z sea menor que menos 1,62, evidentemente no está en la tabla. La tabla, si nos hemos fijado, solamente tiene números positivos. O sea, va desde el 0 hasta, ya depende de la calidad de la tabla, de la exactitud, pues
llega a más de 3,50 y algo, pero eso ya es cada tabla. Pero solamente, como aquí viene la gráfica, solamente nos da desde un valor hacia abajo. Pero si hemos dicho que la probabilidad total es 1, o sea que toda esta superficie es 1, porque la probabilidad máxima que puede tener cualquier suceso es 1, si toda esta superficie es 1, yo puedo hallar desde este valor hacia la izquierda y restárselo a 1, con lo cual obtendremos lo que me sobra. Por tanto, esto sería igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor de 1,62. Por tanto, cuando la probabilidad de z es menor que un número a y este número es negativo, lo que tengo que calcular es 1 menos probabilidad de ese mismo número, pero en positivo. Por tanto, ahora me iría a donde está 1,62. Primero buscaría el 1,6 en la izquierda, el 2, que son las centenas, la parte superior, bajaría por dicha columna y el número que esté en medio de los dos, esa es la probabilidad de 1,62, que es 0,9474. Por tanto, 9474. Eso significa que la probabilidad que me están pidiendo sería de 0,0526. ¿Qué pasaría si ahora en vez de pedirme la probabilidad de que un número sea menor, o sea que la variable sea menor que un número, me piden que la variable sea mayor que un número? Por ejemplo, me van a pedir probabilidad de que la variable sea mayor que un número y este número resulta que es positivo. Pues el razonamiento es muy parecido al anterior. Vamos a suponer que nos piden la probabilidad de que sea menor, que es mayor que este número. O sea, nos están pidiendo toda esta superficie. Pero claro, nosotros no tenemos esta superficie, pero sí tenemos de ese valor hacia la izquierda, que es lo que nos indica la tabla. Por tanto, como todo vale 1, si yo le quito esta parte a 1, obtendré lo que me interesa. Por ejemplo, si nos piden probabilidad de que z sea mayor que 1,7, como es mayor que el número y es positivo, será igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor de 1,7. Me iría a la tabla, buscaría el 1,7, en este caso el 0, porque es 1,70 exacto, bajaría y el valor que obtengo es 0,9554. Por tanto, esto sería igual a 1 menos 0,9554. Y la solución sería 0,0446. Por tanto, cuando me piden la probabilidad de que un número, o sea, la variable sea mayor que un número, tendré que calcular 1 menos la probabilidad de que esa variable sea menor que ese número. El siguiente caso nos piden probabilidad de que una variable sea mayor que un número negativo. O sea, nos están pidiendo, tengo un número negativo y nos están pidiendo que la probabilidad sea mayor. Igual que antes, como esta función, esta gráfica es simétrica, esta superficie corresponderá a la misma, pero partiendo de menos a hacia la izquierda, porque la gráfica es simétrica. Por tanto, esto será igual a la probabilidad de que la variable sea menor,
aquí he puesto un menos que no debería, de menos a. Ejemplo, si nos piden probabilidad de que un número, o sea que la variable sea mayor que, por ejemplo, un número negativo menos 0,36, será igual a la probabilidad de que ese variable sea menor que 0,36. Me iría a la tabla, (0,36), cogería 0,3, el 0,06, por tanto es 0,36, buscaría hacia la derecha, buscaría hacia abajo y obtengo el 0,6406. Por tanto, la solución sería 0,6406. Por último, los casos que nos pueden salir en una variable normal 0,1 es que nos pidan la probabilidad entre dos valores, a menor que z menor que b. O sea, la probabilidad, por ejemplo, entre este valor y este valor, que sería toda esa zona. Bueno, cuando nos piden esta probabilidad es igual a, por lógica sería calcular todo el área que genera B y quitarle todo este área que genera A. Por tanto, si yo le quito desde B hacia la izquierda lo que genera A hacia la izquierda, me quedo con lo que quería. Por tanto, es la probabilidad de que Z sea menor que B menos probabilidad de que Z sea menor que A. ¿Vale? Bueno, estoy obviando los iguales para no recargar mucho la explicación. ¿Vale? Pero al final esto no cambia absolutamente nada a la hora de mirar la tabla. Al final se mira exactamente igual. Entonces, vamos a suponer que ponemos probabilidad de que Z esté entre menos 0,2 y 1,3. Entonces, haríamos lo siguiente. Sería igual a la probabilidad de que Z sea menor de 1,3 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual, vamos a ponerlo bien, de menos 0,2. Para calcular el primero, vemos en qué caso estoy. Como Z es menor que un número positivo, me voy al primer caso y simplemente tengo que mirar la tabla. Lo único que tengo que hacer, mirar la tabla, que es lo que justamente me da. Bueno, pues busco la tabla 1,3, sería 1,300 y es 0,9032. Entonces tendría 0,9032 menos, y ahora tengo que calcular esta probabilidad. Probabilidad de que Z sea menor que un número negativo. Entonces, estamos en el segundo caso, y entonces la probabilidad de que sea menor que un número negativo es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que este mismo número, pero en positivo. Por tanto, será 1 menos, y ahora busco en la tabla el 0,2. Si busco el 0,2, aquí está el 0,2 y 0,0, porque no hemos puesto segundo decimal, y la intersección es 0,5793. 0,5793. Esto será igual a 0,4207. Por tanto, ya hemos calculado esta segunda probabilidad y la ponemos detrás, 0,4207. Solamente
quedaría restar y tendríamos de 7 a 2. 5, 2, 8, 4. Que sería la probabilidad de que la variable esté entre el intervalo AB. Nos quedaría ahora la parte de la tipificación. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos una variable que resulta que no está entre 0 y 1? Porque si para cada caso tendríamos una tabla, pues esto sería interminable. Entonces, a ese proceso, si yo tengo una variable que sigue una normal, o sea, tiene su propia media y su propia desviación típica, el proceso de saber su probabilidad se denomina tipificación. Y lo que nos dice la teoría es que si yo tengo una variable que sigue una normal de media mu y de desviación típica sigma, entonces esta variable seguiría una normal, o sea, sería como una normal, pero donde al valor de la variable se le resta la media y se divide por su desviación típica. Y entonces ya sí sigue una normal 0,1. Ya podemos mirar en la tabla. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una variable x que resulta que sigue una normal de media 7 y desviación típica 3. Y nos piden que calculemos la probabilidad de que x sea menor o igual que 4, por ejemplo. Bueno, pues nosotros primero tenemos que hacer el cambio a la variable normal 0,1. O sea, que si esta variable sigue una normal 7,3, la variable z será x menos 7 dividido por 3. Dicho de otra manera, si me están pidiendo la probabilidad de que x, esto sería, como he dicho antes, una normal 0,1. Si me están pidiendo la probabilidad de que x sea menor o igual que 4, veis que pongo la x. Esto sería igual si yo busco la probabilidad de que en la tabla normal sea menor o igual de, y ahora pongo esta expresión, 4 menos 7 dividido por 3. O sea, probabilidad de que z sea menor o igual 7 menos 4 menos 3 entre 3 menos 1. Y ahora, como tengo una probabilidad ya en la tabla normal, 0,1, ya voy a buscar este caso. Este caso era aquel en que te pedían que la variable fuera menor que un número negativo. Por tanto, sabemos que es 1 menos la probabilidad de que esa variable sea menor que el mismo número en positivo. Por tanto, esto sería igual a 1 menos. Y ahora voy a buscar en la tabla, ahora sí, ya es una variable normal 0,1. Busco en la tabla el 1 y sería 1,0, 0, porque no tenemos el segundo decimal. Y bajamos por su columna y por su fila y obtenemos 0,8413. Por tanto, 0,8413. Nada más tenemos que operar y obtenemos 0,1587. Y así es como se calcula la probabilidad de cualquier variable normal que no sea la 0,1, como primero la pasamos a una variable 0,1 con este pequeño cálculo, simplemente hay que al valor que te den restarle la media y dividirlo por la desviación típica y luego buscar, pues, como una variable normal cualquiera en la tabla según el caso en el que estemos.